Gracias el recuento, Luis. Con todos, son las personas que se están conectando desde sus casas a través de nuestro Facebook Live, darles la bienvenida al tercer día nuevamente de Lima Visual, siendo las 5 de la tarde, estamos acá en vivo en una de nuestras masterclass, talleres de la tarde. Recuerden que hemos empezado hoy a las 4 de la tarde a través de nuestro Instagram Live. Hemos tenido un video muy interesante de cómo hacer una foto de producto. Para las personas que no lo han visto, los invito a que puedan seguirnos en nuestra plataforma de Instagram para que vean ese taller. Estamos hoy con una charla muy interesante sobre comunicación audiovisual. A las 6 tenemos otro Instagram para desarrollar cómo hacer un podcast, ahora que es tan importante esta nueva plataforma como es Spotify. Vamos a aprender cómo se desarrolla hacer un podcast. Y a las 7 estamos con una entrevista con Javier Moreno, quien es gerente y director de A1 Comunicaciones, para hablar de todo lo que es comunicación estratégica, relaciones públicas y más. ¿Ok? Pero hoy estamos con Carlos García. Carlos García es comunicador audiovisual, él se ha especializado en todo lo que es producción, desarrollo de contenidos y estrategias de comunicación. Aparte, acaba de ganar un concurso del Ministerio en redes y plataformas para las artes, que es como.pe. Así que la charla va a estar buenísima. Dentro de todo nuestro portafolio de carreras, nosotros tenemos una carrera específicamente para comunicación audiovisual, así que le hemos querido dar este espacio. Vamos a repasar en esta hora, en esos 50 minutos, cuáles han sido estos medios tradicionales que ha pasado la comunicación audiovisual y cómo hoy la comunicación audiovisual se está desarrollando a través de estas múltiples plataformas digitales, en las cuales todos estamos participando día a día. Los usuarios quieren contenido mucho más ágil, más rápido, más dinámico, quieren que sea todo transmedia a través de múltiples plataformas, así que ese es el espacio para hablar y desglosar cada uno de esos componentes, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a Carlos García. Aprovechen este espacio, estos 50 minutos. No se olviden, por favor, de escribir sus consultas o sus dudas a través del chat de nuestro Facebook, y los estaremos revisando al final de la ponencia. Muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Elisángela, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y muy contento de poder compartir estas curiosidades alrededor de los múltiples caminos de las comunicaciones en la era digital. Así es, perfecto, Carlos. Bueno, yo te dejo este espacio para que tú también nos comentes un poquito en qué estás haciendo, cuáles son estos proyectos que estás trabajando y sobre todo también de este nuevo premio. Justo estábamos conversando, que me has contado, que en verdad creo que le van a sacar muchísimo provecho. El espacio es tuyo, aprovéchalo y a las personas no se olviden de escribir sus preguntas a través de nuestro chat. Genial. Listo, empezamos entonces, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos García. El tema que vamos a tratar hoy es los múltiples caminos de las comunicaciones en la era digital. Bueno, les decía, mi nombre es Carlos García Cornejo, soy músico, videasta, comunicador audiovisual, consultor de proyectos audiovisuales y multimedia y profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación en ISIL. Eh, Antes de empezar a darle vueltas a todo esto que entendemos como comunicaciones, me gustaría que nos preguntemos cómo comunicamos y qué entendemos por comunicación. Y sobre todo, si entendemos cómo funciona lo que comunicamos, ¿no? Generalmente entendemos mucho lo técnico, ¿no? Cómo se manda un tweet, cómo se sube un post, cuál es la mejor hora de repente para postear algo, pero no necesariamente entendemos cómo funcionan las comunicaciones o cómo afectan a la sociedad, ni siquiera cómo afecta a la otra persona que tenemos al frente, a quien le estamos comunicando, ¿no? Me gustaría, para llegar a esas conclusiones, para acercarnos a esas conclusiones, empezar tratando de entender que todavía somos capaces de sorprendernos con las nuevas formas de comunicación que hay en el mundo.
generalmente uno piensa que la inocencia del pasado está superada y que ya nada nos puede sorprender. No somos la primera generación que piensa eso y siempre tenemos esta actitud medio soberbia con las nuevas tecnologías y las comunicaciones, que en realidad se convierten en una limitación, porque no nos permiten ver qué se viene, nos hacen perder esa capacidad de sorprendernos. Entonces, acá vamos a ver primero un video breve. Por favor, si me ayudan y podemos ver el video de la llegada del tren a la estación. Listo. Entonces, este video es parte de las distintas grabaciones que presentaban los hermanos Lumière cuando mostraban los primeros esbozos de lo que sería el cine, ¿no? Ellos tenían unas exhibiciones que mostraban estas imágenes en movimiento. Warhol, muchos años después, diría imágenes con tiempo para hacer un experimento, pero ya no nos vamos a ir tan para allá. Y lo que mostraban era una proeza técnica, ¿no? Le daban toda la capacidad de generar lenguaje, todos los criterios de la fotografía, ponían un trípode y grababan cosas que estaban pasando, ¿no? Entre ellas, la llegada de un tren a la estación. Y esta secuencia es famosa, de entre todas las que mostraron los hermanos Lumière, porque la gente que estaba en la sala viendo la proyección del tren llegando a la estación, en algún momento pensaban que el tren les iba a salirse de la pantalla y les iba a pasar encima. Y la gente saltó y se movió y se asustó, ¿no? Y generalmente en las clases o cuando se comenta esto, siempre se comenta con eh, con un tono de burla, ¿no? Es como, qué inocentes, qué tontos, lo que se quiere decir de la gente de esa época, ¿no? Pero en realidad no somos tan distintos a la gente de esa época. Y este video es importantísimo porque hay muchas cosas que anotar ahí, tanto de nuestra capacidad de sorprendernos y de la nueva tecnología de engañar a nuestros sentidos y a toda nuestra percepción sensorial de lo que tenemos al frente, sino también porque prueba lo que McLuhan definía como la herencia del contenido, ¿no? Todo nuevo medio hereda el contenido del medio anterior. Entonces, vemos cómo de la fotografía, perdón, el cine en sus primeros momentos hereda de la fotografía. Luego vamos a ver la importancia de eso. Pero quedémonos en la capacidad de sorprendernos con las nuevas tecnologías y la inocencia de esa época. No sé si podemos ver el segundo video y adelantarlo un poquito porque al principio es un poco lento. Es un video largo, pero me gustaría que vean la reacción de estas personas. ¿Listo? Entonces, efectivamente, todavía podemos sorprendernos y en este caso, con una tecnología mucho más avanzada, a una sociedad mucho menos inocente sensorialmente, tecnológicamente que en esa época, podemos sorprenderla todavía, ¿no? Y la sorprendemos en lugares bastante cercanos, ¿no? No es que se necesita
tanto desarrollo tecnológico para sorprender a alguien, ¿no? Vas a un mall, te sientas y la realidad virtual te hace pensar que estás cayendo en una montaña rusa, ¿no? Entonces, este, entonces, teniendo claro eso, teniendo claro que todavía somos personas que podemos sorprendernos, sociedades que podemos sorprendernos, podemos entender, ¿no? Y podemos pensar las comunicaciones buscando aquellos recursos para sorprender, para persuadir, para entretener o incluso cambiar a la persona y a la sociedad a la que comunicamos, ¿ya? Heráclito decía, lo único constante en el tiempo es el cambio. ¿Qué cambia cuando los tiempos cambian entonces? Viéndolo de la perspectiva de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué caminos hay? Somos tan distintos a las generaciones anteriores. En esta famosa fotografía, la primera, se decía que los periódicos se iban a volver, iban a dividir a la gente porque ya nadie iba a hablar entre ellos nunca más. Lo mismo se decía o se dice ahora con los celulares, con la televisión, se decía que la televisión iba a hacer que la gente se vuelva tonta, la caja boba se le puso de nombre. Y si bien podemos reconocer que hay transformaciones fuertes de nuestra sociedad, no necesariamente han sido tan catastróficas como se imaginaba. Y, y el ser humano ha sabido acomodarse mucho a esas transformaciones. Finalmente, cuando nos comunicamos en un celular, cuando nos comunicamos a través de un escrito en un diario, seguimos siendo sociales, seres sociales, ¿no? Los seres humanos. ¿Qué cambia cuando los tiempos cambian? Entonces, tratando de responder esa pregunta desde las comunicaciones. Se puede hablar de muchas cosas. Yo he elegido para esta presentación tratar lo que es la narración lineal y la narración no lineal. Y, y me gustaría empezar por los tipos de narrativa y reconocer sus diferencias. Aunque hay mucho debate alrededor de esto, yo no quiero decir que una narrativa es mejor que otra, ¿no? Pero, pero sí quiero reconocer sus diferencias y entender por qué en estos tiempos de Internet es tan importante entender cómo funciona la narrativa no lineal. Primero, la narrativa tradicional. La narrativa tradicional, las películas que conocemos, ¿no? Tienen su estructura narrativa, se le dice la estructura aristotélica, ¿no? Aristóteles estudiando el teatro, las presentaciones en Grecia antigua, ¿no? Encuentra pues que la división de 3 actos, como vemos acá, es la que funciona para contar las historias, ¿no? El setup, el enfrentamiento y la resolución, el conflicto y la resolución. Años después, este señor Sid Field patentaría el paradigma de Sid Field, que hereda de Aristóteles su estructura, pero lo completa ya con plot points, el incidente incitador. Quienes estudian guión o están interesados en guión seguramente reconocerán en Sid Field al padre de la estructura moderna del guión, ¿no? Así funciona la narrativa tradicional, funciona desde hace muchos años y nuestra sociedad está muy acostumbrada a ver las cosas de manera lineal, ¿no? Eh, Así se han hecho películas clásicas como Tiburón, ¿no? Que es una película que elegí porque seguramente todos la han visto en algún momento con la familia. Cuando vemos, cuando vemos la película podemos reconocer marcado el primer acto, el segundo acto y el tercer acto, ¿no? El primer acto aparece la amenaza, ¿no? Se plantea la situación, hay un tiburón en la playa amenazando la vida de los bañantes, ¿no? Durante el segundo acto, ya cuando la cosa se vuelve insostenible, el debate entre el alcalde y si se debe cerrar la playa, si no se debe, punto medio, se van al mar y bueno, hasta que llega el desenlace y resolución que alguien tiene que ganar, ¿no? Gana el tiburón o gana la ciudad, ¿no? Lo mismo, es la misma estructura en películas más modernas, ¿no? Elegí Thor Ragnarok porque era la que tenía a la mano.
Pero podría ser cualquiera de Marvel también, y pasa lo mismo, ¿no? Planteamiento, nudo, desenlace, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? En el punto medio se encuentra con Hulk y cuando parece que va a encontrarse con su amigo, ¿no? Resulta que Hulk es otra persona, pero cambia todo el escenario. Entonces, constantemente esos cambios son parte de la estructura de guión hasta que llegas a un desenlace en el que se resuelve la pregunta que se presenta en el planteamiento. En el planteamiento tú presentas la gran pregunta de la película, ¿no? En Tiburón preguntas, ¿vencerá el tiburón? ¿Vencerá la ciudad? En Thor Ragnarok, ¿sobrevivirá Thor o no sobrevivirá Thor a este exilio? ¿Ya? ¿Qué problema tiene la narración o qué características, si no queremos llamarlo problema, tiene la narración tradicional y lineal que está basada en el conflicto? En el conflicto no lo pensemos como el pleito y el gran problema de no queremos conflicto, ¿no? Sino es necesario el conflicto para el desarrollo de la historia, ¿no? Necesitamos eh, un tiburón, que el tiburón sea una amenaza para la ciudad, para que la gente reaccione, ¿no? Si no fuese una amenaza, no habría reacción, probablemente se quedaría ahí en el umbral de lo aburrido, seguramente, ¿no? Cuando hablamos de conflicto, hablamos de extremos, aparte, hablamos de partes que tiran para su lado, ¿no? No es cualquier tiburón, no es un tiburoncito en la playa, solamente, ¿no? Es un tiburón blanco, enorme, amenazador, que no conoce límites, no lo limita a nada, o sea, siempre se va a un extremo, ¿no? Y por el otro lado, el alcalde de la ciudad es un hombre preocupadísimo solamente por el negocio de las playas, e imposible cerrar la playa para él, no hay opción. Entonces los conflictos siempre son, en la narrativa lineal, suelen ser muy extremos. Y eso es una característica de la narrativa lineal. Claro, hay muchos directores, muchos guionistas que tratan de cuestionar eso. Linklater seguramente me van a decir que en sus películas no hay mucho conflicto, pero no es lo común, ¿no? Lo común es que en una película, tal y como la conocemos, de las más conocidas por lo menos, siempre hay esta característica de crecer en base al conflicto hasta llegar al clímax. Cada vez hay más conflictos hasta llegar al clímax y que los conflictos son siempre extremos, ¿no? En Rápidos y Furiosos, pues no es cualquier ladrón de autos, ¿no? Son ladrones de autos que tienen un dominio impresionante del manejo de los autos, manejan en reversa, saltando, ¿no? No es cualquier eh, chico el que maneja el carro, ¿no? Es Vin Diesel, si no me equivoco, pues no un tipo grande, fuerte. Entonces siempre lo que conocemos como narración se maneja así, ¿ya? Eso genera algunas eh, hace que algunas cosas se pierdan en el camino. Este es bueno, un modelo X de una curva de distribución de Gauss, en el que a cada extremo vamos a imaginar, en este cuadro, vamos a imaginar que está, por ejemplo, si hablásemos de la estatura de toda la gente que está participando en esta exposición, ¿no? Acá estarían los más bajos y acá estarían los más altos. Y acá estaría el promedio, ¿no? Así sacamos el promedio con esta curva. En la lógica de la narrativa de extremos, eh, todo lo que está acá al medio, lo que vendría a ser lo normal, entre comillas, se pierde en la narración. Nunca se habla de lo normal. Florian Talhofer, que es el creador de Korsakov, este software para narración no lineal que vamos a ver en un momento, eh, hace este gráfico también en el que explica que esta es la forma en que funciona la narrativa lineal, ¿no? Entonces lo del medio se pierde porque donde se acumula tensión y atención es en los extremos. Entonces, se pierde el umbral de lo normal, perdón, se pierde lo considerado normal o lo promedio, por no decir lo normal, en el umbral de lo que se puede considerar aburrido porque no somos capaces de crear una historia lineal con esos recursos. Y después viene, de pronto, aparece, estamos muy acostumbrados a ver las cosas de manera lineal, donde además el espectador, por ejemplo en el cine, renuncia a todas las distracciones, se sienta en un lugar cómodo, donde no se va a mover probablemente durante toda la película, donde todo está oscuro, para que el narrador, el director, le cuente una película durante lo que dure, ¿no? 2 horas, toda su atención está ahí.
y cedemos y no tenemos ningún control sobre lo que esté pasando frente a nuestros ojos, ¿ya? Pero luego viene el Internet, y el Internet tiene una característica particular. El Internet eh, tiene, incluso en los formatos de texto, algo que se llama el hipervínculo, ¿no? El clic, el link. Todo texto nos lleva de un lado a otro y eso le da mucho control y mucho poder al usuario. Nos permite a nosotros interrumpir la navegación de un texto y a la mitad del texto hacerle clic y distraernos con otra cosa. O seguramente a todos acá nos ha pasado que hemos empezado viendo algún video en YouTube, de repente un tutorial de algo que necesitamos aprender para resolver una tarea en la casa, y terminamos viendo un video de cómo los extraterrestres construyeron las pirámides, ¿no? Empezamos a navegar y nos vamos a cualquier tema, ¿no? Un video de Ross de repente ahí de ciencia ficción. Y esa es una característica del Internet. Para bien o para mal, y separando toda la teoría que hay alrededor de cómo se controlan y toda la ciencia que hay alrededor de dirigirte, hacer clic en ciertas cosas, lo cierto es que nosotros podemos cliquear y elegir en el camino, el camino que queremos que tome nuestra experiencia cuando nos conectamos a la red. ¿Ya? Esa es una característica esencial del Internet. Y con el Internet viene entonces, ¿dónde está? Alta. La narrativa multilineal y no lineal, que rompe con este paradigma de Sitfield y se presenta de una manera completamente distinta. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, un borrador de cómo sería una historia narrativa multilineal y no lineal por momentos. ¿Ya? ¿Qué es lo más conocido generalmente cuando converso sobre multilineal y no lineal con otros colegas o con alumnos? Lo primero que les viene a la cabeza es Bandersnatch. No todos han visto Black Mirror Bandersnatch, seguramente, pero espero que sí, porque es lo que se viene ahorita. Eh, y muchos dicen, pues no son nuevas historias y nuevas formas de contarlas, pero en realidad no es algo completamente nuevo. Internet nos ha recordado algo, nos ha puesto en una situación que es más parecida a cómo somos nosotros y no se centra tanto en el conflicto, obviamente, nuevamente separando todo el tema que quieran eh, meter sobre redes sociales, no estamos hablando sobre conflictos en redes sociales ahorita, pero se centra en las elecciones, choices, decisiones, como diría la canción, ¿no? Y, y nos vuelve a nosotros capaces de decidir. Eso existía, sí, ya con los multilibros, habían novelas con líneas múltiples, ya había una búsqueda por encontrar la forma de narrar en multilineal o no lineal, pero el Internet lo permite. El Internet hace que sea, para el Internet es su forma natural de comunicarse. Ya. Bandersnatch hereda entonces, por ponerlo en términos de comunicaciones, hereda su estructura, su lenguaje del videojuego, de los multilibros, de la narración no lineal, multilineal en general. Para los que no conocen de qué hablamos cuando hablamos de Bandersnatch, hablamos de este capítulo de Black Mirror en el que el personaje tiene que tomar una serie de decisiones a lo largo del capítulo y se le da a la audiencia la opción de elegir qué decisión tomar, ¿no? Acá pregunta, ¿salta por la ventana o se enfrenta a ella? ¿No? El personaje principal, y te dan un tiempo para elegirlo, ¿no? Si te demoras mucho, elige automáticamente el software. Este, entonces, esa es una forma de narración multilineal que aparece pues con toda esta nueva tecnología, con Internet. ¿Qué nos pone, como les digo, en la situación en que la audiencia elige la ruta que va a tomar, eh, que va a tomar la historia? El paradigma ya no nos sirve tanto, acá ya no es una narración lineal ni de tres actos, sino que es toda una serie de caminos por los que la historia puede seguir. Y no crean que porque es multilineal y no lineal no hay un trabajo de guión, al contrario, generalmente o pocas veces hay un guionista en temas de narrativa no lineal y multilineal. Se trabaja en equipos porque, como verán,
es bastante complicado imaginar. Si hacer un guión lineal es complicado, imagínense hacer uno multilineal, ¿no? Pone al autor en el dilema de elegir por qué camino debemos ir, ¿ya? Para hacer esto les hablaba de Tal Hofer, ¿no? El creador de este software, Korsakoff, que es uno de los primeros software y que ya es toda una filosofía de cómo entender las comunicaciones en el mundo. Este señor alemán dice, las narrativas, Korsakoff, donde las narrativas son naturalmente no lineales, ¿no? Vamos a visitar alguno de sus trabajos. Bueno, no de él, ¿no? Alguno de los trabajos hechos con el software. Pueden entrar a la página de Korsakoff y van a encontrar una serie de documentales, de historias. Voy a tener que compartirla desde acá. Este es. A ver. Ahí estamos. Alle den Transporttag. Ja. Passt nichts, ne? Und erstmal ich behalte, ne? En este caso la página se presenta con 50 este cm video breit Deutsch, introductorio. ne? Ich kann nichts dazu sagen. Wenn ich da, Y estamos sag hablando de Bescheid, ne? documentales, ¿no? Oder Documentales kannst no du lineales. telefonieren nochmal wieder Donnerstag und so, nächste Woche. Ja, alles klar. Este es uno sobre Tschüss. sobre una Also, ich bin comunidad Sozialdemokrat. en Alemania. Y según va avanzando el documental, nos permite a nosotros conocer a los personajes, conocer quiénes habían. Jeder Tag wunderbar. Jeder Tag wunderschön. Jeder Tag wunderbar. Jeder Tag wunderschön. Jeder Tag Chicos del wunderbar. barrio, ¿no? Jeder Por ejemplo, Tag queremos wunderschön. nos aparecen Jeder Tag wunderbar. Jeder Tag. Draußen ist Deutschland. Redgedeckte Fischerhütten, ein kleiner Yachthafen, das Gelände des Hundesportvereins, betreten auf eigene Gefahr. Der Weg über die Wiese führt zum Meer, auf der anderen Seite ist die Strecke auf dem Deich ideal für Inlineskater. Si queremos ver la entrevista, vamos Alles mal mit Diebstahl mit zu tun und mit Streiterei zu tun, mit Schlägerei, mit Körperverletzung. Das kommt auf jeden Mal hier zu. Wenn sein Freund ist alleine und er kriegt Streit, du hilfst ihm. Man hilft einfach. Hier ist der Zusammenhalt eben stärker. Hier ist egal, ob man Türke, Araber, Deutscher, Kurder oder so. Wenn man Freunde sind, dann hilft man sich gegenseitig. Die 70er Jahre haben der Bundesrepublik vieles beschert, manches, auf das wir immer noch gerne zurückgreifen, manches aber auch, was wir möglicherweise ungeschehen machen wollten oder möchten. Die Bauten des sozialen Wohnungsbaus, die großen Ungetüme am Rand der Großstädte. Van apareciendo opciones, ¿no? Según vamos navegando, heutzutage es behilft man otra sich forma A de mit encontrarnos Abriss, con el documental. B mit Sanierung und C wie der Groner Düne in Bremen-Nord mit Kultur. Sandra Haben berichtet. Ganz oben im 13. Stock der Groner Düne. Hier haben sich die Berliner Künstler Florian Entonces, bueno, visto eso, ese es un ejemplo que les quería compartir. ¿Qué es lo que se espera? Voy a compartirles otros ejemplos de documentales interactivos. Son documentales webdocs, ¿no? Vamos a ver este otro Hollow. Acá, por ejemplo, este funciona haciendo scroll hacia abajo, ¿no? Según vamos haciendo scroll, navegamos con el scroll, nos va contando las historias, ¿no? Acá podemos darle play y nos cuenta la historia de este señor. Voy a tratar de no quedarme mucho tiempo y invitarlos más bien ustedes a disfrutar de estos documentales. There's a yearning inside me to create.
create something out of Además, wood, or miren todas las create a opciones que hay song, nuevas or además, ¿no? create Y a es muy beautiful intuitivo. photograph. La X solamente tengo que hacer clic para salir y seguir haciendo scroll. Una cita, voy avanzando, van apareciendo otros personajes. Y voy encontrándome con otros momentos, otros videos. We moved here from another state, and we're definitely off track in our original intentions. But moving here from... ¿No? Quiero mostrarles otro que... Un segundo. Ya está. Vamos a ver otro proyecto acá. ¿Ya cargó? Sí, aquí está. Acá, por ejemplo, tenemos un proyecto sobre fauna. Y la estructura de este documental nos permite conocer cómo interactúan, ¿no? Hace esta introducción, en video introductorio. Todo eso podemos navegar por acá y buscar algunas de las especies y conocerlas, ¿no? ¿Cómo están estos? Banff National Park in the heart of the Canadian Rockies. Bears and humans here live closer together than any other place on Earth. That explains the radio collar constantly beeping my location to some ranger playing God. There are 15 remote sensing cameras in my home range, plus infrared counters and barbed wire snags to collect my hair. I call it the grid. I live around a town called Canmore, in the Bow River Valley. Y así podemos Now navegar y Canmore ver has las doubled in distintas size over the pequeñas past cosas, ¿no? decade, and it gets 5 million. Para que no se nos vaya el tiempo y los dejo, los invito a revisar todo esto. Mientras, a ver, vuelvo a la exhibición. Y bueno, ¿qué nos lleva? Esta es la curva ¿no? de la normal y cómo era tratada desde la narrativa lineal. La propuesta de la forma en que contamos historias desde el punto de vista de Florian Talhofer es concentrarnos en el espacio al centro, en el espacio considerado lo normal, donde no concentrarnos en el conflicto entre un extremo y otro, sino concentrarnos en lo cotidiano, por decirlo de alguna manera. Ese es un recurso con el que podemos trabajar en narrativa no lineal. Pero no es el único, ¿no? Hay herramientas para otras cosas. Herramientas para lo no lineal pueden usar el Clint, ¿no? O el mismo Korsakov si es que les llama la atención. Yo les sugiero darse unas vueltas por ahí. Pero hay otra herramienta que seguramente nos va a permitir hacer otro tipo de historias y es Echo. Echo es una web que nos da la posibilidad de contar historias interactivas y sobre todo de hacerlas. Y tiene muchos experimentos bastante positivos de cómo deberían contarse las historias no lineales hoy en día. Bastante más entretenido seguramente que un documental no lineal que se queda en el umbral de lo normal, de lo cotidiano. ¿No? Acá, a ver cómo esto de acá. Acá vamos a ver. Este es. Con esta herramienta, de manera muy sencilla, con un poco de código seguramente, pero en verdad es bastante sencillo, podemos hacer
Echo videos Developer Site has interactivos. everything you Acá need este to es el know video de to create presentación interactive videos. de lo mínimo que What's se an puede hacer. interactive video, you may ask? A video that changes dynamically based on viewer choice, just like this one. Scotty, who are you talking to? Acá nos da la opción de elegir mentir o decir la verdad, ¿no? Vamos a mentir. I'm practicing my presentation with John McBobson from Design Engineering Support. Did you just wink? God, weirdo. Weirdo! Anyhow, how cool was that? This is the JavaScript code used to implement these choices. Bueno, además de Simply ver el video register de an event. presentación, vamos a ver algunos videos. Hay un video acá de Wiz Khalifa que, por ejemplo, nos permite es un videoclip, ¿no? Es una nueva forma de entender los videoclips interactivos. So would you take me home? Yeah. I had so much champagne up in the club. I ain't come up here tonight looking for love. I'ma leave all my problems out on the floor. I'ma drink so much that I can't make it home. So would you take me home? Y nos da la opción viendo las fotos de donde Now we rolling out, staying out all night, staying out cuente la historia, basándonos en las fotos que tiene en su celular, porque se supone que no se acuerda de nada. Elegimos que nos cuente la parte de que se metieron a una leaving all my problems at the door, pouring up soon as you think it's enough, they bringing more, hanging on to what niggas told me, get your paper up, you work hard for what you got, they can never take it from you, all you need is a little patience, let me demonstrate, all my niggas in the game and talking cause we been through it, rolling weed and raw papers, taking shots, Jen got me faded, I get back to you. Hay otras experiencias de videoclip, videoclip interactivo. Vamos a verlo. ¿Es acá? Acá. En este video de Aloe Black podemos elegir desde qué punto de vista de qué integrante de la banda ver el videoclip. Y mientras va avanzando, punto de vista de Hannah, punto de vista de Nick, punto de vista de Leo. Y lo interesante de esta nueva forma de contar, no, distinta forma de contar o de recuperar esa nueva linealidad, es que nos permite tener descubrimientos constantes. Un material audiovisual no termina, no muere, no se apaga con haberlo visto, ¿no? De una manera lineal, sino que siempre podemos volver a tener nuevos descubrimientos. Este es el caso del videoclip. La herramienta que estamos usando es acá. Pero si quisiéramos ver ya no videoclips, sino por ejemplo contar historias, cortometrajes, cómo funcionarían los cortometrajes con esta técnica. Hay un experimento también. Hay varios experimentos. Tenemos estos cortometrajes interactivos. Oh yeah, she's doing that to people. That's great. Come on. She's in there like Moscow. She loves painting people's faces. When have you ever been around shit when she didn't have El mismo faces? estilo de banda. When she's baked out of her mind. You know her best. Let's just go check us out. Okay. Conceptual.
Wow, okay. Don't take my advice. Y nuevamente nosotros Okay. elegimos hacia dónde va la historia. These guys. Oh yeah, definitely these guys. Interesante de esto es que nosotros podemos Hey hacer guys, los videos the estos, woman ¿no? who did this to you, Y bueno, she hay had mermaid hair, right? Jangly. muchas opciones más. Se puede utilizar para videos educativos, se puede utilizar para videos de cocina, incluso van a ver, si entran a la web de Eco van a encontrar un montón de opciones, ¿no? Oh, Hay I cortometrajes remember. interactivos y hay That series was when interactivas we bien interesantes, muy started a divertidas. dumpster fire in Hay your mucho contenido en español, así que sería bueno ver No. iniciativas locales. No, ¿no? are you joking? Oh, must have been somebody else. De series, de cortometrajes That kind of interactivos. crazy night. There's no way you could have forgotten. Esta tiene una particularidad, esta serie tú vas ganando hard puntos y te vas sand. acercando al camino correcto, ¿no? I Entonces acá finally tratan de got guiarte enough por un courage to camino. confront my father. You gave me the courage to believe in myself. Y bueno, voy a correr un poquito. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Qué pasa cuando mezclamos todas las tecnologías, ¿no? Cine, videojuegos, realidad virtual, para contar una historia, ¿no? Y todo esto sostenido en la no linealidad. Hay un ejemplo del director Alejandro González Iñárritu. Él hizo una instalación en el Festival de Cannes llamada Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible, en la que cuenta la historia de unos inmigrantes, ¿no? Y saca muchas conclusiones alrededor de esta experiencia, de este experimento. Me gustaría que veamos el video del tráiler, no vamos a poder ver la experiencia porque es una experiencia de una persona en una instalación enorme, pero veamos el tráiler para entender de qué se trata. Por favor, si pudieran poner el video. Listo. Bueno, entonces, de esta experiencia que como ven al final, voy a tratar de regresar a la imagen grande, ¿no? Ya no es una experiencia social. Cada persona que pasa por esta experiencia tiene una experiencia distinta, ¿no? Nos obliga a pensar cómo van a ser estos nuevos medios, ¿no? Alejandro González Iñárritu decía, esto no es cinema, es ser cinema, ¿no? Ya no podemos hablar de espectadores, tenemos que hablar de protagonistas. Cada persona es protagonista de estas historias cuando mezclamos todas estas tecnologías. Dice, esto no es un avance del cine, en términos maclugianos se hereda del contenido anterior, hereda del cine, pero no es cine, ¿no? Ya es un nuevo género y seguramente irá creciendo con el desarrollo de la tecnología y las capacidades y podremos tener experiencias así en nuestros hogares. Pero si volvemos a la pregunta del principio, ¿qué cambia cuando los tiempos cambian? Pues seguramente lo que cambia son las formas de comunicarnos y las formas en que la comunicación nos relaciona. Entonces, si conocemos y entendemos las comunicaciones, vamos a darnos cuenta que hay formas lineales de comunicarnos y formas lineales de entender el mundo, formas no lineales de comunicarnos y formas no lineales de entender el mundo, nuestra sociedad,
y que no están necesariamente enfrentadas, sino que son opciones para lograr cosas distintas, para atender, por un lado, lo que se sostiene en el conflicto desde lo narrativo, y para entender lo que se construye desde la normalidad o lo cotidiano, y en ambos construir con interacción y convertir cada vez más en protagonistas a los que siempre hemos visto como espectadores. Al final, la gran pregunta para todos ustedes es: ¿cómo quieres contar tu historia, ¿no? ¿Cómo eliges tú contar tu historia? Son múltiples, como dice el título de esta exposición, son múltiples los caminos de las comunicaciones. Es cosa de conocerlos, elegirlos y acertar con lo que hagamos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Los comentarios que nos has dado, que nos has dejado, creo que nos ha servido muchísimo cuál ha sido esta evolución de las comunicaciones, cómo ha empezado, cómo ha llegado, ¿no? Y esos ejemplos que has puesto son tan claros y evidencian cómo nos hemos ido evolucionando constantemente, ¿no? Como estas últimas series como Mirror, ¿no? En las cuales tú tienes que decidir, ¿no? Y que eso también no solamente empezó, si es que no me equivoco, en los juegos, en las consolas como PlayStation, y creo que, bueno, ahora, ¿quién iba a pensar que iba a estar en las series, ¿no? En Netflix, y te genera ese suspenso, y es donde el usuario también es donde está interactuando muchísimo más en este espacio. No sé, yo te quería preguntar, Carlos, de acá a un par de años, ¿tú cómo crees que el mercado de la comunicación audiovisual se va a desempeñar, ¿no? Antes solamente entendíamos que comunicación audiovisual era temas de televisión, producción, pero ahora hemos visto que también ya está avanzando a otras plataformas, y sobre todo también hemos visto que hay muchas personas que hacen algún reel, hacen algún corto, inclusive creo que se ha hecho una película en un celular, en un iPhone, si es que no me equivoco. Eso realmente yo creo que una persona que tiene muchísimos años en audiovisuales nunca se hubiera imaginado, pero hoy por hoy vemos que todas esas herramientas digitales están ayudando. ¿Tú cómo crees que se va a venir desempeñando en los próximos años? Porque yo creo que este es el inicio aún. Bueno, la tendencia ha sido a que se democraticen los recursos audiovisuales, ¿no? Cada vez es más fácil ser, antes éramos consumidores solamente, ahora somos prosumidores, ¿no? Consumimos y producimos contenido constantemente. Hay mucha atención a lo que se hace en redes sociales, en lo que se hace en Internet. Yo creo que lo no lineal, por ser la forma nativa de comunicarse en Internet, está ganando cada vez más espacio, y que la tendencia va a ser esa, ¿no? Ahora que la pandemia en todo el mundo ha obligado a la gente a quedarse en sus casas, han crecido mucho las plataformas de trabajo no lineal, se han vuelto mucho más interesantes para contar, por ejemplo, en documental, para temas que generan problemas en comunidades, ¿no? Donde hay alguna denuncia que hacer, no necesariamente es una denuncia llamativa y de las más escandalosas del mundo, pero utilizan los recursos del webdoc, por ejemplo, para que la gente pueda navegar e ir enterándose, ver en la humanidad de esa navegación lo que piensa la gente. Y la tendencia es siempre a interactuar, la tendencia es siempre a convertir al usuario en protagonista, ¿no? En las mismas stories de Instagram ahora todos son herramientas para preguntarte si te gusta o no te gusta, el mismo like, o las encuestas de los stories, ¿no? Todos los recursos van por ese lado. Es interacción, ¿cierto? Y yo creo que las comunicaciones audiovisuales no han sido ajenas. Siempre buscamos esa interacción, esa respuesta, esa ida y vuelta, para ver también qué es lo que le gusta a los usuarios. Algo que no sé quién me dijo, pero hace un tiempo lo escuché, que creo que esta serie Netflix, House of Cards, también fue diseñada y fue creada gracias a inteligencia artificial, de que tantas partes a los usuarios de Netflix les gustaba ver, ¿no? Qué tipos de momentos, qué tipo de escenas, y en base a eso se creó esta serie. Entonces ahí te das cuenta también cómo la tecnología ha ido incluyéndose cada vez más, no solamente en disciplinas como negocios, sino también en audiovisuales como es tu rubro.
Entonces eso nos da una luz bien, bien interesante hacia dónde va. Sí. Todo en Internet es medible, ¿no? Entonces se puede aprender de todo constantemente basándose en estadística y claro, Netflix lo que tiene, hay quienes hablan ahora de la plantilla de Netflix, así como se habla del cine comercial y la plantilla del cine comercial, ahora es la plantilla de Netflix, ¿no? Que todos en el tercer episodio ya hay un nuevo conflicto, en el cuarto episodio ya el protagonista cambió y hay un montón de cosas así. Pero sí, ahora todo es medible, entonces es muy fácil aprender de todo el feedback que te puede dar. Si se dan cuenta, también las grandes empresas todo el tiempo están buscando feedback de sus usuarios, ¿no? Es para bien o para mal, porque también seguramente tiene sus cosas que debería ponernos en alerta, que sepan tanto de nosotros, para vendernos cosas. Es así como hacia donde está yendo el mundo, ¿no? Y hay que mirarlo con atención y aprender a comunicarnos con esas reglas. Ya, genial. Muchas gracias, Carlos. ¿Algún consejo o tip o recomendación que tú quieras darle a los chicos que quizás estén animándose a ser parte de ISIL, a estudiar la carrera de comunicación audiovisual? ¿Algo que les quisieras decir? ¿Algún mensaje para esta nueva generación? Sobre comunicaciones, acostúmbrense a aprender de sus compañeros, acostúmbrense a dejarse sorprender, no subestimen ninguna tecnología, no subestimen nada que les parezca obvio, porque la tendencia siempre es a que eso que nos parecía obvio o inútil, en algún momento aparece y se vuelve el boom. Así que a estar atentos y a dejarnos sorprender por todo. Es verdad, estar siempre como que con disposición, ¿no? A ver qué es lo que está pasando afuera. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en la 7ª edición de Lima Visual. Como ustedes saben, nosotros tenemos una carrera de comunicación audiovisual que tiene un segundo año, es una carrera que se desprendió de la carrera de comunicación integral porque vimos esta necesidad en el mercado, así que si es que se animan, pueden participar, pueden pedir mayor información a través de nuestras redes. Invitarlos también a nuestros programas, nos quedan 2 últimos programas el día de hoy. A las 6 estamos en Instagram TV con un video, un taller, es cómo hacer podcast, ¿no? Podcast es esta nueva plataforma, ya no es tan nueva, en verdad, pero que grandes marcas, desde influencers, marcas comerciales, están teniendo cada uno un espacio de podcast en donde se busca utilizar esa nueva plataforma para llegar a más personas. Se dice muchas veces que la comunicación ahora va a ser mucho más audible, ¿no? Con los famosos Alexa o los distintos dispositivos. Así que les recomiendo que vayan y se den un espacio para pasar por nuestro Instagram. Y a las 7 también recordarles que tenemos una entrevista para todas las personas interesadas en comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación estratégica. A las 7 es el espacio donde ustedes deben estar, pues vamos a estar con el director de AUNA, que es una compañía y una dirección de comunicación estratégica. Bueno, sin más que decir, nos vemos en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias, Carlos, y a todos los participantes, muchas gracias por estar. Chao.